Bien, continuamos con Mishpatim, nuestra parashá de la semana. Mishpatim, como sabemos, son las ordenanzas, son las leyes cósmicas que rigen nuestro universo con la finalidad de mantener el equilibrio en el mundo. Los Mishpatim son los principios universales para el orden y la buena convivencia entre el prójimo con su prójimo, y de esta manera procurar una coexistencia civilizada donde el respeto a la vida, a la integridad física y moral, a la propiedad privada, sean el fundamento de nuestra civilización. Sí, amén. Esos son los Mishpatim. Sí. Así que dicho esto, un saludo para todos. Shabbat Shalom. Shalom. Y bienvenidos a estudiar Torah en este día 14 de febrero. Sí. Día 14 de febrero y día 27 de Shevat, el mes número 11, el 11º mes en el calendario hebreo del año 5786 de la creación del mundo. Amén. Shabbat Shalom y bienvenidos a Mishpatim. Shalom. Comencemos. Amén, amén. Oiga, el mundo está regido por la ley cósmica de la acción y la reacción. Sí. Causa y efecto, Sí. sin más ni menos. ¿Cómo está regido el universo, el mundo? El mundo está regido por la ley cósmica de la acción y la reacción, causa y efecto. Esto significa que todas nuestras acciones y palabras acá abajo hacen eco en el universo, hacen eco en los mundos superiores. Sí. Y por lo tanto, el principio sagrado nos hace ver que todo lo que sube, vuelve a bajar. Sí. ¿Cómo es el principio, Gilbrand? Sí. Ahora, desde la perspectiva cabalística, el espacio sideral, el universo o el mundo de arriba está superpoblado de inteligencias espirituales. Nada que ver con marcianos. El universo está superpoblado de inteligencias espirituales llamadas ángeles, Amén. malahim. Amén, amén. Y estos, los malahim o los ángeles, se encargan, oiga, de devolvernos acá abajo de acuerdo a la vibración de nuestras acciones y palabras que enviamos al infinito. Sí. Por eso dijimos que todo lo que sube, vuelve a bajar. Por esto es que todos conocemos el principio que dice, todo lo que el hombre sembrare. Sí. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y aquí es donde entramos a lo bueno de hoy. Oiga, y si usted me dice, moré, ante acciones y palabras negativas, pero si yo hago teshuvah, si yo hago tzedakah, si estudio Torah, si estudio el Zohar, si estudio Kabbalah, hago meditaciones cabalísticas, hago Yom Kippur, ¿siempre tendré consecuencias por mis malas acciones? Pero, ¿y que no
la Teshuvah, es que no la Tzedakah, es que no el estudio de la Torah, es que no es el estudio del Zohar, que no es el estudio de la Cábala, que no es Yom Kippur. Por eso, siempre tendré consecuencias por mis acciones malas. Oigan, hay áreas negativas y palabras que con la Teshuvah basta. Con la Tzedakah es suficiente. De esta manera, hay acciones negativas y palabras no correctas que mediante estas herramientas espirituales eliminamos la negatividad. En otros casos, Yom Kippur, por supuesto, es más que suficiente. Pero hay áreas que ni la Teshuvah es suficiente. Hay áreas que ni la Tzedakah es suficiente. Hay áreas que ni Yom Kippur son suficientes. Amén. De ahí que uno debe ¿de qué? Sí. Y no creer que todas nuestras, esto es desde la perspectiva de cosas negativas, no creer que todas las acciones malas, palabras malas, que la Teshuvah, Tzedakah, Yom Kippur son suficientes. Hay áreas, como dice el Arizal, oiga lo que nos dice Isaac Gloria, el Arizal. Hay preceptos negativos que el simple arrepentimiento y Yom Kippur pueden absolver. ¿Qué dijo el Arizal? Sí, hay preceptos negativos que el simple arrepentimiento y Yom Kippur pueden absolver, mientras que ¿otros qué? Otras acciones no sanas requieren sufrimiento. Eso significa que no son suficientes. Pero hay transgresiones también serias, como aquellas por las que un alma se desconecta de la luz y aquellas que garantizan las 4 formas de castigo capital, el tipo de pecados que son absueltos hasta la muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Israel. Que hay acciones negativas que pueden ser perdonadas en el arrepentimiento, la Teshuvah y Yom Kippur, pero hay otras que no es suficiente. Sí. Y se tiene que sufrir para poder pagar. Se lo repito, son palabras del Arizal. Hay preceptos negativos que el simple arrepentimiento y Yom Kippur pueden absolver, mientras que otros requieren sufrimiento además de absolución. Pero también hay transgresiones serias, como aquellas por las que un alma se desconecta de la luz y aquellas que garantizan las 4 formas de castigo capital, el tipo de pecados que son absueltos hasta la muerte. Por eso es que nos dicen los sabios del Sol, los sabios de la Cábala,
Los pecados en el alma hay que borrarlos, ¿sí? Y la mayoría pueden borrarse por medio de la teshuvá. La mayoría pueden de todo corazón. Sin embargo, hay manchas muy grandes. Por ejemplo, asesinar a alguien, cometer idolatría, tener relaciones incestuosas, etcétera, cuya mancha es tan grave que ¿qué cosa? Que la teshuvá sola no es suficiente. Hay manchas muy grandes. Por ejemplo, asesinar a alguien, cometer idolatría, tener relaciones incestuosas, etcétera, cuya mancha es tan grave que además de teshuvá, habrá que hacer una limpieza a fondo para quitarlas, lo que implica ciertos sufrimientos en la vida o en la forma de morir. Por eso la Torah ordenó que ciertos pecados graves merezcan pena de muerte realizada por el tribunal rabínico, para que con su muerte paguen aquí en la tierra y de esta manera suban limpios al mundo venidero. Y oigan, de eso trata nuestra parashá de hoy. Sí. Si usted leyó la parashá en casa, usted sabe que de eso trata la parashá de hoy. Por ejemplo, dice, abramos Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 12 en adelante. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 12 en adelante. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿De qué está hablando acá? No. ¿De qué está hablando acá? De un asesinato. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿De qué está hablando acá? De un asesinato. Entonces, el asesino además de hacer teshuvá, además de hacer tzedakah, además de hacer Yom Kippur, por eso acuérdense lo que acabamos de escuchar de los sabios de la Cábala, que hay pecados que la teshuvá de todo corazón es suficiente, pero hay áreas de pecado mucho más profundas que además de la teshuvá se requiere sufrimiento y en algunos casos el tipo de muerte que la persona debe sufrir. Digamos, esta persona que cometió homicidio, vino Yom Kippur, hizo Yom Kippur, no puede salir diciendo, ¿el más que no puede salir diciendo? Sí, porque la Torah, los Mishpatim, establecen otra cosa en este tipo de pecados. Por eso, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. 15. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué cosa? No, pero ¿y si viene Yom Kippur?
Y si hizo Teshuvah, y si hizo Tzedakah, y si hizo meditaciones cabalísticas, está bien que haga todas esas cosas, pero no son suficientes. Y dice el versículo 16, asimismo el que robare una persona, esto es secuestro, y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Morirá. Por eso se lo repito lo que nos dicen los sabios. Los pecados en el alma hay que borrarlos. Y la mayoría pueden borrarse por medio de arrepentimiento y haciendo teshuvah de todo corazón. Sin embargo, hay manchas muy grandes, por ejemplo, asesinar a alguien, cometer idolatría, tener relaciones incestuosas, etcétera, cuya mancha es tan grave que además de teshuvah habrá que hacer una limpieza a fondo para quitarlas, lo que implica ciertos sufrimientos en la vida y o la forma de morir. Por eso la Torá ordenó que ciertos pecados graves, como los que estamos leyendo, merezcan pena de muerte realizada por el tribunal rabínico para que con su muerte paguen aquí en la tierra y de esta manera suban limpios al mundo venidero. ¿Está claro eso? ¿Qué está claro? Hay faltas que con hacer teshuvah y lo demás es suficiente, pero hay faltas, More, en que hagamos siempre teshuvah de eso, de lo otro, no se borran. Es que la mancha es muy profunda. Usted, por ejemplo, cuando se ensució el cuerpo, tiene ahí, con lavado mínimo, ligero, usted se quita la suciedad. Pero la gente que se ha quemado y la piel se le pudrió, ahí no basta con un lavadito, ahí hay que raspar. Ahí hay que raspar. Ahora, todo esto nos lleva a lo siguiente. Espero que haya quedado claro esto. Si alguien mata a alguien voluntariamente. Ya vamos a llegar a eso. Todo esto nos lleva a lo siguiente. Sobre la base que todas nuestras acciones y palabras negativas dejan una huella en el universo y que el vuelto o la factura o el karma o la causa y efecto pueden venir ya sea al instante, meses, años después o incluso en reencarnaciones futuras. Oiga esto. A todos nos sucede, Laura, lo que usted preguntó fuera de cámaras, que en nuestras vidas experimentamos, a nuestras vidas sobrevienen circunstancias desagradables, aparentemente no justas, que aparentemente no merecemos, que cualquiera podría decir, pero ¿cómo es eso? Que estas cosas me sucedan a mí. Si yo, y sacar la lista de lo bueno que somos. Y a todos nos suceden cosas desagradables para las cuales no tenemos ni vemos una razón por la que creamos que lo merecemos. En estos casos, a veces son deudas kármicas de vidas pasadas.
¿Qué dije? Sí, a veces son deudas kármicas de vidas pasadas. Cuentas espirituales que nos llevamos de una vida anterior. Cuentas por pagar. Y que la cuenta nos la cobra el karma en esta o en siguientes reencarnaciones. Que las cobra, las cobra. Vuelvo al versículo 12. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ya sea en esta de acá que lo siguiente que voy a decir son las enseñanzas de los sabios de la Cábala, de la doctrina mística de la Torah. A veces son palabras bien fuertes, pero igual Mishpatim trata precisamente de esto. Lo dicen los sabios de la Cábala. No se puede negar que existen personas con sufrimiento grande en la vida que seguramente están limpiando con dolores las manchas de su alma. No se puede negar que existen personas con un sufrimiento grande en la vida que seguramente están limpiando con dolor las manchas de su alma. Y hay un ejemplo que usted ya lo han leído en el Midrash y en otros libros de nuestros sabios. Como dijo Hillel en los Pirkei Avot, cuando vio un cráneo que flotaba sobre un río, ¿qué vio? Que indicaba que el individuo había sido decapitado. Lo que él dijo, nosotros no estamos en condición espiritual ni de conciencia de poder decirlo. Pero Hillel dijo, ¿a quién le dijo eso? Al cráneo. Por decapitar a otro, viniste de nuevo para ser decapitado. Sobre estos casos de reencarnación, dijeron nuestros sabios, contra tu voluntad vendrás al mundo, en referencia a aquellas almas pecadoras cuyas acciones causaron que tuvieran que regresar con una vida cargada de pena y dolor. Pero es importante aclarar que de un modo u otro, oiga, al final siempre es un favor del Eterno con esa alma. ¿Por qué? De un modo u otro, al final siempre es un favor del Eterno con esa alma, ya que el propósito último es purificarla, permitiéndole así el gran placer y regocijo espiritual en el Olam Haba, el mundo venidero. Y agrego, versículo 12 y 13, mas el que no pretendía herirlo, voy con su pregunta, Carlos Villegas, mas el que no pretendía herirlo, sino que Hashem lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra, ¿dónde voy? No, está bien ahí. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Hashem lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Oiga, es un asesinato involuntario. ¿Es qué? Sí. A lo que se le llama normalmente un accidente. O en términos legales, homicidio culposo. El victimario, ¿quién es el victimario? ¿Ah? Sí, el hechor. El victimario sin ninguna mala intención, a veces incluso sin conocerle, por accidente,
mata a su prójimo. Pero ahora viene la doctrina mística del Zohar y nos dice, no existen los accidentes. ¿Qué nos dice Vidal? No existen los accidentes. No es una cuestión casual, sino causal. ¿Qué dije? ¿Y eso qué significa en realidad? Lorena, ¿qué es eso de que no es una cuestión casual sino causal? Que no ocurrió casualmente, sino por una causa. Sí. Y ustedes saben que esto ocurre día a día en el mundo. ¿Qué cosa, Oscar? Que una persona le quita la vida a otra involuntariamente. Miren, en nuestro país, todos los días, motociclistas bajo las llantas de vehículos livianos o pesados. Eso es de todos los días. ¿Acaso fue la intención del conductor del vehículo liviano o pesado a hacerle eso a su prójimo, motociclista? O alguien que manipula un arma y Haz de Shalom se le va un disparo y le da al prójimo o en una construcción en pisos bien elevados, alguien manipulando materiales se gira y le da a su prójimo y lo lanza al vacío. Por eso este versículo de los Mishpatim trata sobre el asesinato involuntario, a lo que se le llama accidente, homicidio culposo. Y vamos que el victimario, ¿qué cosa? No tenía la intención, y en algunos casos ni siquiera conocía a su prójimo. Y vuelvo, ahora viene la doctrina mística del Zohar y nos dice, los accidentes no existen. No es una cuestión casual, sino causal. ¿Qué es eso, Gilbrand? Es decir, no fue una cuestión accidental, sino por una causa o razón. Oigan lo que nos dicen los cabalistas. Matar a alguien por accidente. Esta sección habla sobre matar a alguien accidentalmente. Pero según el Zohar, no hay accidentes. Una persona que muere aparentemente por un accidente fue un asesino en una vida pasada. Somos responsables de todas nuestras acciones, incluso aquellas de encarnaciones pasadas. Cada acción tiene una consecuencia que trasciende el espacio y el tiempo. Así que hay transgresiones que la Teshuvah es suficiente, ¿verdad? Que con la Tzedakah, que con Yom Kippur, suficiente. Pero, y si alguien me dice, no, pero eso no es así, pues, entonces, y ¿ha estudiado el Mishpatim o no? No es lo que estamos viendo, pues.
Y estas personas de las que estamos leyendo, ¿y por qué no le fue suficiente Yom Kippur cuando vino Yom Kippur? Así que el mundo espiritual lleva todo bien medido. Los mundos superiores llevan todo bien calculado. Y esto nos lleva de regreso a lo que dije anteriormente. A todos nos suceden en nuestras vidas o nos sobrevienen circunstancias desagradables, aparentemente no justas, aparentemente que no merecemos, de las que podríamos decir, porque no tenemos ninguna explicación del por qué creamos que nos vienen tal cosas, pero pueden ser deudas kármicas de vidas pasadas, cuentas espirituales que nos llevamos de una vida anterior, cuentas por pagar. Y es acá donde vienen para nosotros las lecciones más importantes de esta parashá. ¿Qué viene? Asuntos por resolver, hagámoslo hoy en este viaje de nuestras almas. Eso es lo más sabio. ¿Por qué, Gilma? ¿Sí? Asuntos por resolver, hagámoslo hoy en este viaje del alma. Deudas monetarias, paguémoslas hoy en esta migración. Situaciones a corregir, a enmendar o a reparar con nuestro prójimo. Perdón. Hagámosla hoy en esta migración. Daños y perjuicios que hemos causado, arreglemos estas situaciones lo más pronto posible. Y si ya estuviéramos, Hasbe Shalom, viviendo cosas dolorosas para las cuales no tengamos ninguna explicación, en el entendido que pudieran ser deudas kármicas, colaboremos con el proceso sin renegar. ¿Qué dije, Laura? Sí. Y simplemente decir, ni idea tengo por dónde me viene este balonazo. Ni idea tengo por dónde salió este misilazo hacia mí. Ni por qué. Colaboremos con el proceso sin renegar. Y mejor hay que decir, de seguro estoy pagando alguna deuda kármica. Y decir, Gamzu Letová. ¿Qué cosa hay que decir? ¿Y qué es eso? Esto es también para bien de mi alma. Mi alma con toda seguridad está siendo limpiada y purificada. O hay que decir, oiga, sin lugar a dudas, estoy cerrando ciclos kármicos. Estoy cerrando ciclos kármicos. ¿Y qué es eso de cerrar ciclos kármicos? Sí, pero ¿qué es eso de cerrar ciclos kármicos? Sí. ¿Sí? Ahí termino de pagar. Ahora, teniendo por supuesto la conciencia que tal purificación de alma es para finalmente que disfrutemos del deleite y del regocijo espiritual en el mundo venidero, habiendo cerrado nuestros ciclos kármicos. Leemos de corrido un momento, versículo 18 en adelante. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 18 en adelante.
Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo, y voy. Y si alguno, seguro, ahí voy. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Ahí no hay tales de indemnización solamente, ¿verdad? Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vean de regreso fuerte el 24 y 25. Oigan, los mishpatim deben ser decodificados, clarificados y explicados por un maestro de Torah. Sí. 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 Y se lo voy a repetir, los mishpatim deben ser decodificados por un maestro de Torah. Pues quien no tiene la iluminación de ella, la iluminación de la Torah, quien no tiene el esplendor de ella, al leer estos versículos, entenderá y enseñará erradamente estas cosas que hemos leído, y las leerá y las enseñará y las creerá que son literales. Sí. Y por eso tienen que ser explicadas por un maestro de Torah. Meramente. Cuando los gentiles que no tienen la conciencia de la Torah abren esta porción de la Torah y de estos pesukim, versículos, interpretan mal y enseñan mal. Sí. Y de ahí que la gente se toma un concepto erróneo de la Sagrada Torah. Sí. ¿Qué dice el 24-25? Leamos de nuevo. Versículo 24 y 25, todos. Sí. Mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Oiga, la mutilación del cuerpo está prohibida en la Torah. Sí, amén. Si entendemos ese principio, de una vez se cae que estos versículos que hemos repetido son literales. La mutilación del cuerpo está prohibida en la Torah. Sí, amén. Es prohibido herir el cuerpo, Amén, amén. dañarlo, rasguñarlo, flagelarlo. Eso está prohibido. Somos la imagen y semejanza de los dioses. Amén, amén. Sí. ¿Y está prohibido qué cosa? Está prohibido herirlo, dañarlo. Sí. Y por eso que en la fe hebrea los hombres no nos rapamos la cara. Los hombres no nos rapamos la cara. ¿Por qué, Alex? Porque cuando un hombre se rapa la cara, ¿qué ocurre, Gilma? Se puede. Sí. Esa es una de las muchas razones, no es la única. Sí.
Al ratito está ahí la sangre. Él tiene que estar. En la fe hebrea uno se recorta la barba, pero no se raspa el pellejo, la piel, la carne. ¿Por qué, Lorena? Porque es prohibido herir el cuerpo y con eso sucede. Eso es lo que sucede. Y por eso, oiga, la mutilación del cuerpo está prohibida en la Torá. Está prohibido herirlo, dañarlo, rasguñarlo, flagelarlo. Y esto no va con el espíritu de la Torá. Por lo tanto, y vuelvo a leer versículos 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto contradeciría la Torá. Si fuera, sí. Y por lo tanto, sobre esta base, acá entonces de seguro la Torá nos está hablando de algo diferente y no físico. ¿Cuál es entonces el espíritu de los mishpatim en este caso? ¿Cuál es el espíritu de los mishpatim? De alguien que saca el ojo del prójimo, que le huele el diente, que le huele la mano, que le huele el pie. ¿Cuál es el espíritu de los mishpatim en este caso? Resarcir e indemnizar a Sí. la persona. La compensación económica. Ese es el espíritu de los mishpatim. ¿Qué cosa es, Elbran? Indemnizarle económicamente. Indemnizarle monetariamente. Ese es el espíritu de los mishpatim y no porque alguien le sacó el ojo al prójimo ahora. Sí, no porque Haz de Shalom le voló la mano al prójimo ahora. Por eso le digo, los mishpatim tienen que ser enseñados por un maestro de Torah y por nadie más. Mire cuánto daño se ha hecho en nuestro medio por personas que enseñan estas cosas al pie de la letra. Y después terminan diciendo, la ley del palión era una ley bien. Y díganme ustedes si no indemnizar monetariamente a alguien que fue afectado en sus miembros, díganme si no es lo más justo. Porque ahora esa persona que ha sido afectada en su integridad física, por lo menos tiene una ayuda económica. Ahora, oiga, enhorabuena venga para nosotros la clarificación de estos versículos mal interpretados por los gentiles. Oiga lo que nos dicen los maestros de la Cábala. Nos dicen, la Torah dijo ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y aclararon nuestros sabios que no se refiere literalmente que a quien quitó un ojo se lo quitemos también, sino que le cobraremos el daño y compensaremos al dañado. La Torah dijo ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y aclararon nuestros sabios que no se refiere literalmente que quien quitó un ojo se lo quitemos también, sino que les cobraremos el daño y compensaremos al dañado. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, entonces, alguien afecta en la integridad física al prójimo, ¿qué tiene que hacer? Ahora, oiga esto.
Oiga, no se pierda esto. ¿Y qué si alguien, haz de shalom, corta, arranca, saca, desmembra, mutila, cercena de su prójimo un miembro de su cuerpo y no le indemniza? Vamos a ver. Sí, pero eso es muy genérico. Preste atención. Eso es muy genérico. ¿Qué si alguien, has de shalom, corta, arranca, saca, desmembra, cercena, mutila de su prójimo un miembro de su cuerpo y no le indemniza? Y no le compensa económicamente, ya sea por accidente o intencionalmente, sino lo que hace es huir, darse a la fuga, y nunca llevado ante los tribunales, nunca repara el daño que provocó a su prójimo. ¿Qué de alguien así? Sí, pero eso muy, no es la respuesta que yo busco. Sí, accidentalmente. Accidentalmente va a tener que pagar con el brazo la parte. Por ahí vamos. ¿Qué cosa? Accidentalmente perderá igual miembro en esa Sí. misma migración o en una siguiente. El infinito, el universo, las leyes cósmicas de causa y efecto le harán pagar el daño, ya sea en esta o en futuras reencarnaciones. Y ya no será. Ya no. Por eso hemos dicho que el precio más barato a pagar es con dinero. Nos dicen los sabios, ya casi vamos cerrando, casi. Nos dicen los sabios, preguntan los comentaristas del Sol, entonces ¿por qué la Torah dijo ojo por ojo y no dijo dinero por ojo? Buena pregunta, ¿verdad? Y responden que ojo por ojo es en caso de que no pague el agresor en esta vida. ¿Que no pague? Pague con dinero. Preguntan los comentaristas del Sol, entonces ¿por qué la Torah dijo ojo por ojo y no dijo dinero por ojo? Y responden que ojo por ojo en ese caso, pues en caso de que no pague el agresor en esta vida. Por lo tanto, lo tendrá que pagar no por tribunales terrenales, sino por la justicia divina, cuando en su siguiente reencarnación carezca del mismo miembro que quitó al otro. De tal manera pagará y limpiará su mala acción. ¿Perdón? Sí. Por eso el precio a pagar, el precio más barato a pagar hoy, ojo por ojo es en caso de que no pague el agresor en esta vida. Por lo tanto, lo tendrá que pagar no por tribunales terrenales, sino por la justicia divina, cuando en su siguiente reencarnación carezca el mismo miembro que quitó al otro. De tal forma pagará y limpiará su mala acción. De acá que nos dicen los sabios, la mayoría de las personas regresan para enfrentar los errores que cometieron y para darles la oportunidad de no caer esta vez. Cuando un niño nace con un defecto o sufre un accidente a edad muy temprana,
incapacitándole en determinado porcentaje, no es un hecho de mala suerte. No es un hecho. Cuando un niño nace con un defecto, sufre un accidente a edad muy temprana, incapacitándolo en determinado porcentaje, no es un hecho de mala suerte, ni mucho menos de injusticia divina, sino que es claramente una cuenta pendiente de la vida pasada. Por ejemplo, una persona que dejó ciega a otra, o mediante un acto bárbaro la dejó sorda, y no. Sí, es posible que esta vez tenga que regresar sin el miembro que dañó en su compañero en la vida pasada. O quizá padezca un problema físico o de salud en ese miembro. Por eso el precio es más barato a pagar. Ahora sí les quedó claro. Ahora sí les quedó claro, Laura. Así que esta es la interpretación de estos versículos no comprendidos por los gentiles. Sí. ¿Qué dije? Sí, esta es la interpretación de estos versículos no comprendidos por los gentiles. Los leo una vez más y cerramos. En hebreo, si ustedes tienen el texto hebreo, capítulo 21, versículo 24-25. Leemos hebreo y español. ¿Tienen? El 24 comienza Ain Tahat Ain. Bien. Dice Ain Tahat Ain, Shen Tahat Shen, Ya Tahat Yal, Regel Tahat Ragel, Keviyah Tahat Keviyah, Petzah Tahat Patzah, Patzah, Aburah Tahat Aburah. En español dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión. Y acá cerramos esta sesión de Torah Mishpatim, nuestra parashá de la semana. Continuaremos Bezrat Hashem a las 15 horas con 15 minutos, a las 3 de la tarde con 15 minutos, hora del Salvador. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.